acá a Damián Cepeda, senador del PAN, integrante de la Comisión de Justicia. Damián, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, con mucho gusto en saludarte. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué te pareció pues todo lo ocurrido ayer con pues la filtración de los borradores, 11 borradores de la reforma en materia de procuración y administración de justicia, el que se decidiera cambiar la fecha pues de presentación del proyecto final para el 1 de febrero y los comentarios del día de ayer, de los cuales ya hemos dado cuenta del procurador general, perdón, del titular de la Fiscalía General de la República y del titular también de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Damián? Sí, pues mira, muy raro todo, la verdad. Fuimos convocados y digamos era muy esperado, pues, ¿no? El momento, porque se nos dijo que se iban a presentar las iniciativas del Ejecutivo y de la Fiscalía para reforma en materia de justicia, siempre haciendo la aclaración de que se iba a presentar, digamos, el lado de Procuración de Justicia, Fiscalía y demás, y que después se vería lo del Poder Judicial, Uh -huh. ¿no? Eh, Fuimos todos a un evento que era para ellos, digamos, ahí se ven los letreros, dicen eso, fue la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General, el Consejero O Jurídico, sea, se iban a presentar, pues. completamente. Sí. Y ya estando ahí, después del discurso de la secretaria y del consejero, el fiscal, que es el que se mete, digamos, a profundidad a explicar las iniciativas, pues ahí anuncia que no, que las va a entregar hasta el 1 de febrero. Fue una sorpresa para todos, debo decirte, era evidente, lo comentamos después, y sí creo, pues ya habiendo pasado, que evidentemente pues se les hizo bolas en el engrudo, ¿no? Creo que no hay todavía consenso interno, esa es mi impresión Esa que es me tu queda, lectura. es mi lectura, Uh -huh. y en vista de ello creo que detuvieron, ¿no? El tema. Qué bueno, Pascal, porque si tomamos, por cierto, las iniciativas que estuvieron circulando un día antes de manera no oficial, porque esa es la verdad, pareciera Uh que -huh. alguien las filtró, pues, ¿no? Eh, Son negativas. O sea, nosotros sí estamos en la lógica de dar un paso hacia adelante y hacer una reforma al sistema de justicia, sí. ¿Por qué? Pues porque no está cumpliendo el objetivo. O sea, de 33 millones de delitos, solo menos del 10% se denuncian. O sea, ese es el dato abismal. Olvídate ya de todo lo que está dentro del sistema, de los juzgados. Uh -huh. 10%, o sea, 90% no se denuncia. Y no se denuncia cuando le preguntas a la gente porque no confían en que vaya a haber justicia. Entonces tiene que haber un sistema que le dé confianza a la gente, que sea más rápido, más ágil y que pase por fortalecer la autonomía e independencia de la Fiscalía y del Uh -huh. Poder Judicial, que rompa los vicios. Y lo que habíamos visto en esos documentos, que digo, no puedo decir que sean reales, pero parecería que sí, pues, porque causaron toda esta, digamos, diversas opiniones, sí se dan pasos atrás importantes en temas sobre todo de derechos de los ciudadanos. Parecería que la lógica de esos documentos es: quiero hacer más fácil a el gobierno investigar a costa de la protección que tienen los ciudadanos de ciertos derechos. Y Ahora, eso yo no parecería estoy que de el acuerdo. objetivo final es meter a más personas a la cárcel, ¿no? Y ya hemos Sí, visto, pues, qué sucede cuando las cárceles se saturan, se vuelven, pues aparecen los autogobiernos, se extorsiona desde los sí. penales, es decir, tampoco meter mucha gente a la cárcel ha sido solución de nada, Damián. Tienes que meter al culpable, deja tú, Sí, Pascal. pues sí, porque a Al veces ni siquiera culpable son sí culpables los que trae, meten, mira, ¿no? a ver, digamos, sin tener los documentos del mensaje del fiscal, yo que rescato positivo. Trae en esto que tú estás diciendo, trae una visión que yo espero con ansias leer cómo lo plantea, en donde quiere distinguir entre efectivamente una persona que comete por primera vez un delito y que no es de daño a la sociedad, digamos, pues, ¿no? Que es menor, que no tiene un comportamiento, digamos, violento y demás, y quiere que haya una distinción clara hasta en el lugar donde lo recluyes y demás, de el que ya es reincidente y que tienes un problema grave. Yo eso sí lo puedo compartir, Uh ¿no? -huh. O sea, ¿por qué? Porque luego resultan ser escuelas de delito, pues, ¿no? Las cárceles. Y creo que, en efecto, hay otras medidas, trabajo comunitario, seguimiento Uh
tecnología, en fin, que supervisión constante por un tiempo que pueda ayudarnos con esos, que todavía no son delincuentes, digamos, graduados, pues, ¿no? Pero toda la parte esta de querer que valgan las pruebas aunque sean ilícitas, no, pues imagínate, ardito va a haber tortura y van a querer que aceptes una confesión, va a haber intervenciones telefónicas ilegales y van a querer que las aceptes. O sea, en el mundo, en las democracias consolidadas, en sistemas robustos de justicia, pues claro que no, que haga su trabajo el gobierno. Y A ver, muchas los cosas países más. más seguros del mundo tienen sistemas garantistas, ¿no? Ah, creo que perdimos al senador Cepeda. ¿Sigue ahí? ¿Sí, Damián? Damián, ¿sigues con nosotros? Sí, se Ah, qué picó bueno, sin perdón, querer pensé que te habíamos perdido. Te decía que los países más seguros, con mayor seguridad del mundo, tienen, pues en su gran mayoría, sistemas garantistas. sin duda alguna. O sea, aquí en México, nuestro principio fundamental, y en efecto en los países más avanzados, es una persona es inocente hasta que le pruebes culpa, pues, ¿no? O sea, el gobierno, el Ministerio Público tiene que hacer una investigación y si eres culpable, meterte a la cárcel. No es al revés, no te voy a meter a la cárcel para luego investigar, que es el otro tema delicado que viene. Arraigo, oye, hace unos meses en el Senado, por unanimidad, todos votamos eliminar al arraigo, porque es una figura que te viola los derechos. Ahí te tienen detenido Sí. mientras ven si te encuentran lo suficiente investigación como para poderte procesar ante el juez. No, señor, haz tu trabajo, haz la carpeta y metes la investigación. No es primero te detengo y luego averiguo. Entonces, lo recuperan. No hay nada, al menos en esos documentos, de fortalecer verdaderamente la fiscalía, su autonomía, su independencia, el poder judicial, romperle el cordón umbilical de la política, pues no para que sean áreas técnicas. Entonces, digamos, vamos a esperar los documentos, Pascal, pero de Sí. esos que circularon, te repito, no aceptó la autoría del gobierno, pero sí causaron mucha polémica, sí inquieta. Entonces, sí por eso, sí por las reacciones que hemos tenido muchos, caray, esto no es una buena reforma, los hizo repensar, pues qué bueno, ¿no? Y ojalá el 1 de febrero que presenten las iniciativas sea algo sí pensando en avanzar en la justicia y no pensando en quitarle derechos a los ciudadanos. Oye, hace rato me decía Ricardo Monreal que esto se va a discutir en Parlamento Abierto, que todas las organizaciones que hemos escuchado en las últimas horas, lanzando señales de alerta respecto del contenido de los borradores, van a poder van a poder dar su punto de vista. Sí, fíjate que nosotros previamente nos reunimos, digamos, algunos senadores del PAN, y decíamos, hay que pedir eso. Y con mucho gusto debo decirte que se escuchó desde el saque, digamos, ¿no? De la presidenta del Senado y del propio coordinador también, como bien dices, Monreal y los nuestros. Entonces, qué bueno, no hay otra manera, ¿eh? No puedes hacer una reforma al Poder Judicial. Imagínate nada más, Pascal, o sea, es un órgano que imparte justicia y la Fiscalía es el que te puede acusar y la justicia puede, pues no acabar con tu vida porque no hay pena de muerte en México, pero sí con tu libertad, o sea, no hay tema más importante. No podría ser a oscuras, pues tiene que ser así, abierto, que se presenten las iniciativas. ¿Para qué? Para que se genere esto que se generó. Esto es bueno, Pascal, no es malo, es bueno. Que la gente diga, oye, espérate, no, me preocupa, y que se empiece a analizar, se acerquen expertos, universidades, magistrados, en fin, sociedad civil, y juntos podamos ver y sacar un muy buen producto. O sea, el Poder Judicial y la Procuración de Justicia, ¿necesita una reforma? Sí, porque sí es cierto que no está dando justicia a México, ok, pero esa tiene que ser para avanzar, no para retroceder, pues, ¿no? ¿Tú ves algo en los borradores que, digamos, pudiera ser la base para algún tipo de persecución política? Y me refiero por persecución política a perseguir a la gente por sus ideas, por sus dichos. Particularmente esto de que se elimina el hecho, o se permite la inclusión de pruebas ilegales. O sea, esa prohibición existe precisamente porque había un uso, un abuso del aparato de justicia para sacar pruebas. Y yo nada más, pues, déjenme recordar los tehuacanazos, pues, ¿no? O sea, tehuacanazos te saco la confesión y luego la confesión la aceptan. No, espérame tantito, ¿cómo? ¿No? O algún otro tipo de acción ilegal, no, en los países, te repito, que
que respetan a los ciudadanos, a las pruebas las tienes que conseguir con investigación legal, pues, ¿no? Nada de que, mira, se la saquea como pude, pues no, o se la inventé. Esa me preocupa mucho. Creo también que el tema de intervenciones telefónicas, particularmente en materia electoral, no le da un sentido, ¿no? Me parece que puede prestarse mucho para espionajes y demás, y también en el fiscal. No me preocupa, digamos, es algo que vamos a debatir, pues, no técnicamente, me preocupa, no me alarma, pero sí me preocupa, porque en tanto haya control judicial, en tanto un juez sea el que decida, pues bueno, tienes alguna protección. Pero no entiendo el objetivo, me parece que se puede prestar para cosas. Y también, pues algunos cambios que se hacen en todo el modelo, a mí sí me preocupa un poco. Y sobre todo me preocupa, Pascal, el que lo que no veo. O sea, no veo nada de autonomía, no veo nada de independencia. Y eso para mí es, digamos, fundamental, pues, ¿no? Y me preocupa también otra cosa, que puedo estar de acuerdo de fondo, pero que en este momento del país creo que no es adecuado. Plantean un código penal único, Pascal, Sí. y la idea no es mala, o sea, tener un catálogo nacional mínimo de conductas que sean delictivas y sus sanciones puede no ser mala idea. Sí. ¿Cuál es el problema? Si ahorita tú le das a Morena, que tiene mayoría en ambas cámaras, el poder, fíjate nada más, de que con mayoría simple, sin necesitar a ningún otro partido, pueda convertir en delito lo que quiera, o quitarle que sea delito lo que quiera en México, a mí me parece que no tienen esa madurez legal, o no han mostrado esa madurez legislativa en materia penal como para darles ese poder. O sea, han hecho cambios que por más que se les ha dicho, esto viola derechos humanos, no hagas esto, vas a dañar, no importa, porque así pienso yo. No, espérame, pues es que todo México no piensa como tú, ya vemos quienes pensamos distinto. Y en muchos estados hay distintas percepciones de la realidad. No es lo mismo como se piensa en la Ciudad de México que como se piensa en Querétaro, en Aguascalientes o en Sonora, pues, ¿no? Entonces, en ciertos temas, particularmente vida, familia, algunos otros más, no puedes querer imponer una realidad nacional, pues, ¿no? Pues Entonces, eso a mí son algunas de las preocupaciones, pero yo quisiera, digamos, que no se quede el negativo, que se quede el positivo. Yo sí, digamos, estoy esperando con gusto, ¿no? Esta propuesta, y tengo mucho interés en entrar constructivamente a una reforma del cómo sí hacer mejor el sistema de justicia en México. Pues estaremos pendientes. Damián, muchas gracias. Muchas gracias, Pascal. Un saludo. Un saludo, Damián Cepeda, senador del PAN.